En 1976, una joven alemana murió tras 67 rituales de exorcismo. No fue en una película ni en un mito medieval, sino en un pequeño pueblo de Baviera. Su nombre era Anneliese Michel, y su historia real inspiró la cinta de terror judicial que millones conocen como El exorcismo de Emily Rose. Pero lo que ocurrió fuera de la pantalla resulta todavía más perturbador. No hablamos de ficción con efectos especiales, sino de documentos judiciales, testimonios familiares y registros médicos. Una estudiante universitaria que rezaba por ayuda terminó convertida en un símbolo de fe y en un expediente criminal. La pregunta sigue resonando casi 50 años después. ¿Estuvo realmente poseída o fue víctima de un error médico trágico? ¿Hasta dónde llega la fe y dónde empieza la ciencia? Lo que está en juego no es solo una vida perdida, sino el eterno debate entre religión y medicina. Y detrás de todo, un juicio que sacudió a Alemania y abrió un dilema que aún hoy divide a creyentes y escépticos. Hoy en Archivo Oculto, reconstruiremos esa línea delgada entre el dogma y el diagnóstico. Revisaremos qué dicen los archivos, cómo reaccionó la Iglesia y por qué un tribunal terminó pronunciándose sobre lo que debía ser un asunto espiritual. Descubriremos cómo una joven devota pasó de asistir a clases universitarias a convertirse en el rostro más discutido del exorcismo moderno. Analizaremos las tensiones entre médicos que insistían en epilepsia del lóbulo temporal y sacerdotes convencidos de estar frente a fuerzas demoníacas. Exploraremos cómo Hollywood transformó esta tragedia en espectáculo y qué quedó fuera del guión. Lo que aprenderás hoy no es solo la historia detrás de Emily Rose, sino por qué este caso importa todavía en debates sobre salud mental, religión y responsabilidad legal. Porque cuando la fe se enfrenta a la ciencia en la vida real, las consecuencias son mucho más duras que en la pantalla grande. Anneliese Michel nació en 1952 en Baviera, Alemania Occidental. Hija de una familia profundamente católica, creció en un ambiente donde la oración y la disciplina religiosa eran parte de la vida diaria. Sus maestros la describían como aplicada, reservada y obediente. En la adolescencia, sin embargo, comenzaron a manifestarse síntomas que alarmaron a sus padres. Según registros médicos, a los 16 años sufrió su primera convulsión. Los doctores diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal y prescribieron medicamentos anticonvulsivos. En aquella época, el conocimiento sobre los efectos secundarios era limitado y los tratamientos resultaban agresivos. Documentos señalan que Anneliese desarrolló además episodios de depresión y visiones inquietantes. Testigos afirman que hablaba de figuras oscuras que la atormentaban en la noche. En la universidad, intentó continuar sus estudios de pedagogía, pero las crisis se intensificaron. Mientras los médicos pedían paciencia, la familia veía que nada mejoraba. ¿Era un trastorno neurológico incurable o algo que la medicina no podía explicar? Esta duda empezó a crecer como una sombra. En 1975, la situación llegó a un punto crítico. La familia Michel, desesperada por la falta de resultados médicos, acudió a la diócesis de Würzburg. Al principio, las autoridades eclesiásticas se negaron. Los protocolos exigían descartar causas médicas antes de autorizar un exorcismo, pero pronto apareció una voz distinta. El sacerdote Ernst Alt, que tras conversar con Anneliese, declaró que no estaba frente a un caso clínico común. Junto a él se unió el padre Arnold Renz, experimentado en rituales antiguos. Ambos solicitaron permiso especial. Finalmente, la diócesis lo concedió bajo estricta supervisión. A partir de septiembre de 1975, comenzaron las sesiones. Según archivos, entre esa fecha y julio de 1976, se realizaron 67 rituales. Cada encuentro podía durar varias horas, con oraciones, letanías y resistencias físicas. Documentos judiciales señalan que durante esos momentos,
La joven hablaba con voces alteradas y expresaba un profundo rechazo a símbolos religiosos. Médicos insistían en epilepsia agravada. Sacerdotes afirmaban lo contrario. Dos visiones irreconciliables convivían bajo el mismo techo. La tensión escalaba, y pronto llegaría el desenlace. El verano de 1976 resultó devastador. Anneliese se encontraba debilitada hasta el extremo. Apenas podía alimentarse y pesaba menos de 30 kilos, según el informe forense. Sus rodillas presentaban lesiones por las constantes oraciones de penitencia. La familia, guiada por la fe, aceptaba continuar los rituales confiando en una liberación prometida. Los sacerdotes documentaban cada sesión con precisión. Sin embargo, los registros médicos muestran que los fármacos ya no se administraban de forma constante. En sus últimos días, Anneliese hablaba de sacrificio, de cumplir una misión por otros creyentes. El 1 de julio de 1976 murió en su propia casa. La causa oficial: desnutrición y deshidratación. La comunidad quedó en shock. Una joven devota había muerto en pleno corazón de Alemania Occidental, bajo la mirada de médicos, sacerdotes y familiares. La pregunta se volvió inevitable. ¿Quién falló? Lo que parecía un asunto privado de fe se convirtió en un tema de interés nacional y pronto desembocaría en un proceso judicial sin precedentes. En 1978, 2 años después del fallecimiento, comenzó el juicio en el tribunal de Aschaffenburg. Los acusados, los padres de Anneliese y los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz. Los cargos: homicidio por negligencia. La fiscalía argumentó que la joven había sido privada de cuidados médicos adecuados y que su muerte era evitable. Presentaron peritos que explicaron la epilepsia del lóbulo temporal y los efectos de la desnutrición. La defensa sostuvo que Anneliese había pedido continuar con el exorcismo y que detenerlo habría significado traicionar su fe. Alegaron además que los padres actuaron siguiendo las recomendaciones de los sacerdotes. Durante las audiencias, se escucharon fragmentos de grabaciones de los rituales. El jurado escuchó súplicas y voces alteradas, lo que aumentó la controversia. En abril de 1978, llegó el veredicto: culpables. La sentencia impuso 6 meses de prisión suspendida y 3 años de libertad condicional. Una condena leve que buscaba equilibrio entre justicia y compasión. Pero la pregunta quedó flotando. ¿Se castigó a culpables o a creyentes atrapados en un dilema imposible? En 2005, Hollywood retomó el caso y lo transformó en espectáculo global. El exorcismo de Emily Rose mezcló terror con drama judicial. La protagonista, inspirada en Anneliese, era una estudiante devota que enfrentaba convulsiones misteriosas y un tribunal dividido. La película acertó en mostrar el juicio y el dilema entre ciencia y religión. Sin embargo, también introdujo licencias dramáticas. En la pantalla, las visiones eran espectaculares y los demonios hablaban con claridad cinematográfica. La realidad fue mucho más gris: grabaciones rudimentarias, discusiones médicas extensas, familiares confundidos. El filme omitió la extrema debilidad física y el detalle de los 67 rituales. Optó por un relato que atrajera a audiencias globales, no por la fidelidad histórica. Lo que vendía era la duda: ¿posesión real o explicación médica? Y ese mismo dilema, aunque adornado con efectos, sigue siendo el corazón del caso. ¿Hasta qué punto el cine nos acerca a la verdad y hasta qué punto la oculta? El debate continúa hasta hoy. Para creyentes, el caso Michelle es uno de los más claros ejemplos de posesión documentada. Las grabaciones y testimonios son prueba de lo inexplicable. Para la ciencia, en cambio, la explicación apunta a la epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno capaz de generar visiones, voces y comportamientos extremos. Psiquiatras añaden que pudo haber coexistido un cuadro depresivo grave con delirios religiosos. Además, el contexto cultural de los años 70 en Alemania, profundamente marcado por la fe católica en regiones rurales,
reforzó la interpretación espiritual de los síntomas. Investigadores modernos hablan del efecto de la sugestión colectiva. Cuando todos esperan ver señales demoníacas, cualquier gesto se interpreta como tal. La Iglesia, por su parte, ha reconocido errores de procedimiento, pero nunca ha declarado oficialmente que se tratara de una posesión real. Este choque de interpretaciones convierte el caso en una frontera permanente entre creencia y ciencia, y esa frontera, lejos de cerrarse, sigue abierta. ¿Qué nos deja este caso medio siglo después? Una lección amarga sobre cómo la fe y la medicina pueden chocar con consecuencias fatales. Tal vez Anneliese padecía una enfermedad neurológica y psiquiátrica que, con tratamiento adecuado, habría sido controlada. Tal vez su familia y los sacerdotes actuaron con sinceridad, creyendo que cumplían la voluntad de Dios. Lo cierto es que la joven murió en medio de un conflicto donde nadie cedió. Los archivos judiciales lo registran como negligencia. Los fieles lo recuerdan como martirio. Ambos relatos conviven, y quizá ninguno sea suficiente. La reflexión ética permanece. ¿Cómo equilibrar respeto a la fe y cuidado clínico? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones cuando un paciente rechaza la ciencia en nombre de lo espiritual? No hay respuesta fácil, y es esa falta de certeza la que mantiene viva la discusión. Hoy, frente a tu pantalla, la pregunta vuelve a ti. ¿Posesión o tragedia clínica? Comenta Emily. Si quieres parte 2 con la cronología extendida y documentos completos. Y por supuesto, suscríbete a Archivo Oculto para seguir explorando los enigmas donde la fe, la ciencia y el misterio se encuentran cara a cara.